Abramos la Biblia en Romanos capítulo 14. Estamos haciendo una serie de enseñanzas sobre mandamientos olvidados. Mandamientos que están en la palabra del Señor y que no los recordamos o no los reconocemos con frecuencia. Y hoy vamos a ver dos. El primero en Romanos capítulo 14. Les voy a dar una pequeña introducción al capítulo y después de eso lo leeremos y después voy a presentar unas conclusiones sobre el estudio de ese capítulo. La introducción es a este mandamiento: reciban al que es débil en la fe. Ese es el mandamiento. Podría traducirse: acepten. A uno a veces alguien lo llama de otra ciudad y le dice: ¿usted me recibiría en la casa a un sobrino mío que va a estudiar en Medellín? Esa palabra reciban tiene ahí una connotación. El texto está invitándonos a aceptar a otros, y particularmente que tienen opiniones diferentes. Que la comunidad cristiana habrá de ser un espacio donde cabe la pluralidad de opiniones. Ahora, esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque hay cosas en que los cristianos no aceptamos pluralidad de opiniones. Precisamente en eso consiste la fe. Creemos que el único que vino, murió y resucitó por nosotros fue Jesús de Nazaret. Buda pudo ser un buen personaje, Zoroastro y todos los otros maestros de diferentes religiones, pero el único que vino, que fue Dios hecho hombre, que murió y que resucitó por mí, fue Jesús de Nazaret. Así que yo puedo dialogar sobre eso y debatirlo, pero en la comunidad cristiana confesamos a Jesús como nuestro único Señor. Sin embargo, hay otros temas donde tenemos variedad de opiniones. Hoy mismo estamos verificando que tenemos variedad de opiniones políticas. Y Dios permita que nunca nuestra congregación sea monolítica en eso. En esta iglesia todos votamos por... No. Tenemos la posibilidad de diferir y debatir nuestras opiniones, y alguno decidirá que el mejor candidato es fulano, después de analizar muy bien. Y otra persona que también analizó muy bien decidirá que el mejor candidato es Perano. Aquí nos está diciendo: la comunidad habrá de ser un espacio donde hay oportunidad de tener diversidad de opiniones. Entonces el mandamiento es: reciban al hermano. Y aquí dice que es débil en la fe, y precisamente la debilidad en la fe de la que se refiere es la debilidad en la fe por una opinión. Y les voy a contar de qué opinión se refiere para que entendamos bien cuando leemos. Es que en la época en que se escribió este pasaje, las carnicerías estaban al lado de los templos paganos. Entonces, prácticamente toda la carne que se comía, unas horas antes de que las personas las compraran en las carnicerías, esa carne había sido sacrificada en unos escenarios religiosos, en algunos casos absolutamente rechazables, en el sentido de que eran asuntos de sexuales, asuntos de sacrificios humanos inclusive, pero que traían ese toro, esa vaca, lo que fuera, y lo sacrificaban allá en menos de un bacanal y unas cosas que no se ven ni mencionar. Pero una vez pues se hacía ese asunto religioso ahí en esos templos paganos, esa carne se pasaba al local de enseguida y se vendía libra por libra como en cualquier carnicería. Unos hermanos veían eso y decían: no, yo no puedo con eso. Yo creo que un cristiano no debe ni siquiera tocar, ni oler, ni entrar a un lugar de eso.
a la carnicería. Se sabía que el templo pagano no, pero que la carnicería ni trabajar ahí, ni mucho menos comprar algo. Entonces, como en la mayoría de los casos era así, muchos cristianos de esta generación optaron por ser vegetarianos por esa razón inclusive. Entonces ahí era donde estaba la debilidad. Algunos decían, yo no debo tocar eso. Y otros decían, no, usted es muy débil. Y decían, no, el débil es usted que no está analizando bien la cosa. Entonces había debate. Ese es el contexto de este pasaje. Más adelante vamos a ver que había otra razón que tenía que ver con el asunto de los días. No es muy claro si se refiere al nombre de los días, porque entre otras cosas, de los 7 días de la semana, solo uno tiene un nombre que no es pagano. Todos los demás obedecen asuntos de orden religioso, historias de cómo llegaron a tener esos nombres a partir de deidades paganas o prácticas o ritos paganos. El único que tiene el mejor nombre que puede tener un día es el día domingo. Sábado es el peor, porque sábado era por los Saturnales, que eran unas fiestas paganas de la época. El domingo es el día que viene del latín, Dominicus Dei, el día que gobierna Dios. El día que gobierna Dios. Y los cristianos fueron los que le dieron ese nombre, pero un poco como para decir, a ver, pero pues, ¿cómo así? Entonces puede ser con eso, puede ser también con el día en que se asistía al servicio del Señor. En esa época no se descansaba los domingos. Entonces la pelea era, bueno, ¿cuál día? ¿Cuál día? ¿Cuál día? Y unos decían, no, tiene que ser el domingo porque el domingo resucitó el Señor, porque el domingo fue Pentecostés. Y otros decían, no, y no, cualquier día. Entonces había mucho debate sobre el asunto. Vamos a ver que en este capítulo el mandamiento de reciba al hermano tiene que ver con un contexto de debate sobre opiniones. En algunos casos que estaba dividiendo la iglesia. Y entonces aquí la palabra del Señor nos ordena recibir a los hermanos, pero nos da una riqueza de principios y de mandamientos para manejar esto. Leamos. Reciban al que es débil en la fe, Romanos 14, pero no para entrar en discusiones. Ahí ven por qué. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Que se mantenga en pie o caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día, ahí viene el otro tema, el tema del día, tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió.
En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Bueno, esa es la palabra del Señor en nuestro primer mandamiento de hoy. Y les voy a compartir 3 conclusiones en torno a un tema polémico y vamos a orar y después voy a compartirles el segundo mandamiento de hoy. El tema polémico es el Halloween. Nosotros no tenemos el problema que tenían los primeros lectores de este texto sobre la comida, hasta donde yo sé. No sé si entre nosotros nos juzgamos por comprar la carne en Colanta o en el Éxito, o porque la carne haya pasado por un matadero y ahí el animal sufrió o no sufrió cuando lo sacrificaron. No sé si entre nosotros, puede ser que hay polémicas de ese tipo, pero esta semana tenemos la ocasión de revisar nuestra capacidad como comunidad cristiana para aceptar diversidad de opiniones. Aclaro que todos los cristianos, y pienso que alrededor del mundo es así, estamos de acuerdo en decir que hay unas cosas asociadas a esa celebración que son totalmente deplorables y que debemos rechazar porque están alabando la muerte, creando espacios de maldad, algunos de maldad totalmente deplorable, de hecho, en algunos casos criminal, porque ya se nos informa en la Fiscalía que grupos que operan clandestinamente porque hacen sacrificios humanos y qué sé yo, están siendo de hecho perseguidos por la ley. Entonces, está claro que todos rechazamos eso, es decir, no voy a hacer aquí ninguna apología de que hay algo bueno en eso. No, pues claro que está mal exaltar la muerte, el mal, los cementerios y todo lo demás. El asunto polémico no tiene que ver con eso. Todos diríamos, claro que eso está mal y que preferiríamos que fueran las fiestas del plátano, ¿cierto? Y otras fiestas pues como que celebren la vida, las cosechas, la creación, la amistad, qué sé yo, ¿verdad? Todos sabemos que en esas manifestaciones culturales se mezcla la maldad y a veces de manera absolutamente descarada y peligrosa. Entonces, como iglesia cristiana, todas las iglesias cristianas del mundo, no encontraría una que defienda eso, es obvio que está mal. ¿Dónde está el debate? Es que algunos sí dejan que su niño se disfrace el 31 y otros no. Ahí es donde está el debate. No, y quizás el uno dice, no, yo no lo voy a disfrazar ni de muerte, ni de calavera, ni de eso, pero yo lo voy a disfrazar de campesinito. Y otro dirá, no, pero de todas formas estás participando, porque esa es esa celebración, y una cosa es participar 5%, otra 90%, pero el que participó, participó. Entonces ahí es donde viene el debate. ¿Me hago entender? Los dos van a decir, claro que está mal esos sacrificios y satanismo, claro que todo eso lo rechazamos, pero el punto es cómo el cristiano participa en eso. Muy parecido a lo que pasaba en este texto, porque todos los cristianos decían, claro que lo que ocurre en el templo pagano es totalmente rechazado por nosotros, claro, eso está en contra de Dios, ofende a Dios, es mentira, porque pasaban cosas aberrantes en esos templos paganos. Pero es que la carnita está aquí, pues, ¿quién hizo estos animalitos? Dios hizo estos animalitos, y es carnita, y oramos antes de comerlos y demás. Era ahí, ¿cómo participa un cristiano? Ese es el debate. Si han visto las redes sociales, sale este cantante famoso, cristiano,
diciendo pues que él piensa que básicamente uno podría participar y aprovechar inclusive para compartir su fe con los vecinos. Entonces sale toda la otra cantidad de cristianos que publican los videos y las opiniones diciendo que este señor, ¿cómo así? Que ya no debemos ni siquiera escuchar su música, porque pues ¿cómo es que se le ocurre decir esto? Entonces empieza ahí el debate complejo de ¿qué hacemos los cristianos ante eso? Escrituras como estas son de fundamental lectura, porque sí, permítanme ser un poquito pastor regañón y decirles, miren, ¿cuántos videos ha visto usted sobre ese debate? Y si por lo menos digo yo he visto por ahí 5 o 6. Y anoche, precisamente preparándome para esto, vi, bueno, qué piensa este señor, qué piensa el otro, qué dicen por allá, qué dicen por acá. Uno ve los videos, y hay videos de aquí para allá, de aquí para allá. Pero, ¿cuántos textos bíblicos ha leído usted recientemente para que le den iluminación en el tema? No digo que en su mente no hay ya unos textos bíblicos, pero ¿cuántos ha leído recientemente, como el que acabamos de mirar, para que le iluminen un poquito en el tema? Entonces ese es el tema polémico, estas son las conclusiones. La primera conclusión que yo saco está en esa expresión recibir. Parece paradójico porque está diciendo recíbalo, pero no para armar una discusión. La expresión recibir aquí nos indica estar dispuesto a escuchar al otro, estar dispuesto a convivir con el otro y estar dispuesto a convivir con el hecho de que en la iglesia cristiana sí ha habido debate a lo largo de la historia sobre un número de temas. En la iglesia cristiana ha habido debate sobre varios temas polémicos que no son totalmente claros en la Biblia. No ha habido debate sobre el adulterio y sobre matar y sobre robar. Sobre eso, gracias a Dios, no ha habido debate porque la palabra de Dios es bastante clara. Pero sí ha habido grandes debates en la historia de la iglesia sobre el ministerio de la mujer, sobre la participación en la política y otros muchos temas, los dones del Espíritu Santo, etc. Ha habido debate dentro de la iglesia cristiana. Y el primer mandamiento aquí es: reciba al hermano de tal forma que usted aprenda a vivir con la opinión del otro. Aquí efectivamente Pablo está diciendo, hay unos que piensan, por su conciencia yo no debo comer de esa carne. Y hay otros que piensan precisamente por su conciencia que no tienen ningún problema en comer. Entonces, ¿cómo dentro de la comunidad cristiana hacemos espacio para la diversidad de opinión en asuntos secundarios y en asuntos que la Biblia no nos ha dado total claridad? Escuchar las opiniones de otros. ¿Por qué consideras esto? ¿Por qué lo haces? El texto enfatiza que estas opiniones no deben basarse en el capricho personal. Miren el tema, por favor, de las cirugías plásticas. ¿Quiere un tema polémico hoy en día? En estos temas, dice San Pablo, si miran desde los versos 6 al 8, la repetición intencional de Pablo de para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. El punto no es, yo estoy defendiendo aquí la idea que yo tuve, o mi dignidad personal como defensor de verdades, o lo que yo haya hecho o no haya hecho. El punto debe estar en, ¿lo estamos haciendo para el Señor? Y si el hermano me dice, yo lo estoy haciendo para el Señor, y yo le digo a mi hermano, y yo también lo estoy haciendo para el Señor. Entonces el primer mandamiento es, recíbanse, escúchense. Esto es muy importante sobre estos temas porque con intereses en el Señor hay diversas posiciones dentro de la iglesia. Yo la resumo en 3. Hay cristianos radicales, muy radicales sobre el tema del Halloween, que no se suben a un bus que esté decorado con, en serio se lo estoy diciendo, ¿sí? O un almacén que tenga decoración de telarañas y muerte, no entran. O un confite o chocolatina, o les llega la cajita
feliz del niño de McDonald's y tiene una calavera, no la toque. Y usted podrá decir, eso es extremo. Pero yo le pregunto, hermano, ¿por qué lo está haciendo? Y me dice, hermano, porque yo soy radical en mi fe. No tengo participación con el mal, en absoluto. Y ese día se encierra en su casa a orar. Esa es una forma de asumir esa situación. Y quizás ese hermano dirá, yo lo hago así es porque de niño yo me metí en eso y por ahí yo empecé a tener curiosidad por las cosas ocultas. Y hermano, usted conoce mi testimonio, de dónde me sacó el Señor. Yo digo, hermano, estás haciendo bien. Pero después viene, de radical, sigue el hermano moderado. El moderado es el que dice, mira, hay unas cosas que sí y otras que no. Yo no tengo problema con la cajita decorada, ni con el confite decorado, ni el almacén. Yo tengo problema con algunas cosas, con algunas clases de fiestas que se hacen, con alguna clase de vestidos o de disfraces que se usan, con algunos eventos, pero yo no tendría mayor problema de que el día 31 llevo a mi niño donde los vecinos, a propósito de la oportunidad de conocer los vecinos, vestiditos de ovejita, de pajarito, de otras cositas, no vestido de nada malo, vestido de cosas positivas, pero eso sí, yo no me voy a meter en nada de esto ni de lo otro, yo no voy a poner decoración en mi casa de calaveras ni nada de eso, me parece que está mal. Entonces el cristiano moderado es el que analiza y dice una cosa sí y otra no, ¿verdad? Unas cosas sí y otra no. Y está el cristiano, pues además del radical, del moderado, está el cristiano relajado. Quizás cero nervios. Yo le oro al Señor, eso que pongan calaveras en la unidad y que en la unidad donde yo iba a todas las puertas les pusieron murciélagos, cero nervios. Yo le oro al Señor y eso cuando uno le ora al Señor no está protegido, eso me río de todo eso, no otro problema. Y si mi mamá hace una fiesta allá donde dice que todo el mundo llegue disfrazado, yo también me disfrazo, yo no veo ningún problema. Y yo le digo, hermano, pero ¿por qué haces eso? Y me dice, mira, por una razón muy sencilla, yo casi nunca comparto con mi familia. Y yo creo que cuando yo me integro con ellos y me relajo en esos temas, ellos me dan la oportunidad y una cosa más importante es hablarles del Señor. Yo no voy a llegar allá disfrazado pues del más loco ni nada, pero ahí dijeron que todos llegábamos disfrazados de negro. Pues yo me disfrazo de negro, el negro es un color que creó el Señor. Pues hasta donde yo sé, dice el hermano, porque él dice, no, pues usted me dirá que es que el negro lo creó el diablo no ha creado nada. El diablo es un usurpador de todo. Y los murciélaguitos tampoco son tan feos, digámonos la verdad. Entonces yo le digo, hermano, y es que usted también parece como un murciélago. Ah, no sé. Bueno, pero el punto es que hay hermanos relajados en el tema. Entonces están los radicales, los moderados y los relajados. Pablo le dice a los tres, acéptense, recíbanse, escúchense. Y escúchense no para ensartarse en discusiones, sino para ver un poco qué racionalidad tiene el otro en su posición también por Dios. Porque es que había uno que no se volvió vegetariano. ¿Por qué? Porque la carnita, les conté, estaba sacrificada previamente a ídolos. Y le iba hasta lo más de bien siendo vegetariano. Su salud mejoró, estaba muy bien. Pero otro necesitaba esa proteína y no era tan disciplinado comiendo vegetariano y le hacía falta y se veía muy... Y el hermano le decía, pero vos te estás enfermando, por favor. Entonces, la convivencia de posiciones era muy importante en temas como estos, porque es la convivencia de posiciones la que nos ayuda a escucharnos los unos a los otros y decir, verdad, de pronto yo estoy siendo muy radical, porque el otro día entré a ese almacén de zapatos y claro, apenas vi la calaverita ahí en el mostrador, salí corriendo y esa pobre muchacha pues pensó que hasta yo tenía algún problema mental o alguna cosa. ¿Será que estoy tomando la cosa demasiado a pecho? Y quizás el hermano muy relajado que llega donde la mamá vestido de negro empieza a ver eso ahí ya como y a sentir una pesadez espiritual y a decir también, a ver un momentico, yo quiero compartirle a esta gente el evangelio, pero esto ya se volvió como una fiesta como muy rara, esto ya no es pues como divirtámonos, no, esto ya tiene otra connotación, yo me voy de aquí. Me hago entender, o sea, que la convivencia entre los hermanos nos ayuda a no caer en escribir otra Biblia. Porque la Biblia es sabia tanto en lo que dice como en lo que no dice. Por eso el llamado primero es, recíbanse, escúchense.
El segundo llamado tiene que ver con el amor. En el verso 15, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Sí, yo debo pensar ante todo en edificar a la otra persona, en el bien de la otra persona. Entonces no me voy a radicalizar, que es que a mí me gusta, que es que a mí esto siempre me ha gustado. No, no, no. La Biblia siempre pone por delante los actos de amor. Esto que yo voy a hacer en la decoración de mi casa, ¿le ayuda a mi vecino o no le ayuda? Puede ser que la respuesta es sí le ayuda, porque tu vecino se va a sentir más cerca de ti. Puede ser que no le ayuda, porque tu vecino no va a ver la diferencia entre qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano. Entonces, tienes que pensar en el amor y siempre pensar que el amor pone al otro adelante de nosotros y que es muy importante analizar eso finalmente este fin de semana. ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Y claro, nosotros esperamos que cada uno vaya teniendo su propio discernimiento espiritual, porque uno podrá decir, mire, yo definitivamente no voy a disfrazar al niño de algo que evoque el mal, que exalte el mal. Disfrazar a un niño de Pablo Escobar, por favor. Pues no, es que eso se da, ¿verdad? O de cosas que terminan siendo burlescas para otra religión o para otra persona, o de cosas que exaltan la muerte. Pero esa misma persona dirá, mira, pero en el jardín infantil del niño, el miércoles, no es ni siquiera el 31, el miércoles, van a hacer algo donde la maestra dice, vengan todos disfrazados y vamos a hacer algo para los niños y premiar el mejor disfraz, el más creativo, qué sé yo. Y es ahí donde, bueno, ¿qué está contribuyendo esto al amor? Esto está contribuyendo al amor porque escucho historias de niños que, con todo esto del bullying que hay en las escuelas, que todos se disfrazaron y este niño no, ¿verdad? En la escuela. Entonces el niño la única respuesta que dice, no, es que mi papá es evangélico. Y entonces, ahí está el evangélico. Entonces, ¿por qué no se disfraza de evangélico? Pero, es decir que yo no quiero decirle a usted qué debe hacer con su hijo, ¿verdad? Pero sí quiero poner eso delante de usted, que sí, está bien, no lo disfrace de calavera, pero un niño que se sienta que es rechazado dentro de su ámbito, los niños no tienen la capacidad de manejar eso, los adultos sí, los adultos sí. Entonces, si en la oficina todo lo que vamos a disfrazarnos todos de calavera, yo digo, no, yo no me voy a disfrazar de calavera. Yo voy a esa fiesta, pero disfrazado de Moisés. Y voy a llegar con las tablas ahí, escritas, con las tablas escritas ahí. Y ahí primero obedecerás al Señor y no tendrás dioses. Y entonces cuando me digan, no, pero no tomen la cosa tan en serio. No, pues ustedes no dijeron pues que el disfraz era bien en serio. Y dice, no, es que si no somos todos del mismo tema, entonces entonces qué pena, yo no voy a participar. O sea, uno como adulto sí puede ponerse esos límites. Pero siempre vamos a tener esas realidades de la cultura, por favor. O no vas a vivir en la unidad, porque tu unidad, y si tú no eres de la junta, yo ahora no soy de la junta de la unidad donde vivo, he sido antes, pero entonces ellos, los de la junta, fueron los que decidieron la decoración de la junta. Y hay unas unidades que les digo que da espanto entrar allá. Si uno entra en ayuno y oración, porque eso es las telarañas, las calaveras, Dios mío, los mismos porteros los hacen disfrazar. Y la señora del mantenimiento, por favor. Entonces, sí, yo sé que suena un poquito exagerado, pero es verdad. En los Estados Unidos la celebración del Halloween está superando en ventas, en el movimiento comercial, a la Navidad. Sí, eso está tomando una fuerza inusitada. Entonces, primer mandamiento, recíbanse y escúchense en sus opiniones, entendiendo que todos están tratando de agradar al Señor. Segundo, que sea por amor. Que sea por amor. Y yo les digo, yo me he aguantado fiestas muy aburridoras, tomándome una Coca-Cola toda la noche, con tipos encima diciendo, pastor, otro ron, pastor, un roncito, pastor, un roncito, y pastor, un roncito, y yo haciendo rendir la bendita Coca-Cola que parece ron, ahí todo el tiempo, nada más para poderme ganar esos hombres de amigos.
Y después, meses más tarde, el tipo que no es cristiano le dice a su mujer que es cristiana: uy, ese pastor es una nota, ¿viste cómo se aguantó toda la fiesta? Y yo digo: bingo, eso es. Él se dio cuenta que yo estoy dispuesto a renunciar a mis intereses para estar con él. Ese es su mundo. Y el día que él está deprimido y mal, me llama y ahí me da la oportunidad de hablarle más del evangelio. Otro dirá: no, mire, yo fui alcohólico, yo huelo eso y pierdo el año. Entonces yo a esos lugares no voy. Está bien, hermano, a esos lugares tú no vas, está bien. Pero estás actuando en amor. Y la tercera observación de nuestro texto es el verso 22, que enfatiza la convicción. Ya en el verso número 5 dice que cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Es decir, sí debemos cada uno tener una convicción en cuanto a estas cosas, arribar a decisiones personales, leer lo que haya que leer, orar lo que haya que orar y tomar decisiones personales en cuanto a estos temas. Yo les decía el caso de las cirugías plásticas. Hermano o hermana, debes orar al Señor y llegar a tener una convicción muy clara porque lo vas a hacer. ¿Sí? Porque Dios te pide que tengas una conciencia clara sobre eso. Sí o no lo debo hacer y por qué. Entonces, ahí los tres principios: recibirnos, conocernos, escuchar nuestras opiniones, pensando siempre en honrar al Señor. Segundo, amarnos y no perder de vista el amor en estas cosas. Y creo que el amor también guarda la lengua muchísimo, de no juzgar mal al hermano, decir que porque el hermano disfrazó a su niño de Hello Kitty ese día del 31, entonces por eso el hermano está apoyando todo el satanismo. No, él no lo hizo para apoyar el satanismo, él lo hizo porque para la niña era muy importante eso y iba por una fiesta con unos sobrinos. No te vayas al extremo, aunque también es respetable tu posición, que tú dices: mira, yo ese día a mi niño lo dejo encerradito, me lo llevo por una finca, yo no quiero que mi hijo tenga nada que ver con eso. Está bien, es tu hijo y tú eres responsable por él. Pero el amor también hace que tengamos cuidado de lo que decimos de los demás, porque sí, no creo que es justo con este famoso cantante cristiano, que por las dos o tres cosas que él dijo, yo leí y escuché lo que él dijo. No es justo decir que por eso él apoya el satanismo, por favor, eso no es justo con un hermano, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que el hermano que está preocupado no tiene razones para estar preocupado. Claro que tenemos razones para estar preocupados con una celebración que exalta la muerte y todo lo demás. Tenemos razones para estar preocupados. Entonces es escucharnos, amarnos y cada uno llegar a tener convicciones claras en torno a estos temas. Bueno, hasta ahí este primer mandamiento de recibirnos los unos a los otros, teniendo en cuenta que entre nosotros hay espacio para tener diversidad de opiniones en temas en los que la palabra de Dios no ha sido absolutamente clara. Y yo quiero orar por eso y pasar al segundo mandamiento, que creo que les va a interesar un poquito más. Y no sé si es porque yo tengo gripa y tengo oído en el aire, tengo aire en los oídos, entonces no sé si he estado un poquito enfermo esta semana. Sí, entonces, bueno, bien. Sí, entonces yo quiero orar antes de seguir al otro. Señor, yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a recibirnos en la diversidad legítima que hay de temas secundarios en los que no coincidimos siempre, entendiendo que sí coincidimos en lo fundamental, que es nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y todos aquellos mandamientos que la Biblia prescribe de manera clara y directa, que indican cómo nos apartamos del mal. Yo te pido que nos ayudes a recibirnos unos a otros, que nos ayudes también a amarnos, que finalmente no se trata de que yo gane una pelea teológica o cultural,
sino que yo pueda contribuir con un amor que construye, que edifica al otro. Y en tercer lugar, Padre, ayúdanos a llegar a tener convicciones personales de qué hacemos o qué no hacemos. Y no andar ahí como pisando dos terrenos, y depende si estamos con una persona decimos una cosa y si estamos con otra persona decimos otra cosa. Que sí podamos ser personas maduras, que tomamos decisiones y leemos lo que hay que leer, oramos lo que hay que orar, pero arribamos finalmente a decisiones en temas polémicos y delicados como los que esta semana nos ocupan. Especialmente yo oro que cuides nuestros niños este fin de semana. Sabemos que hay criminales, que la misma ley los persigue. Protege a nuestros niños, por favor, y ayuda a los que son padres de familia todavía criando niños a tener un diálogo abierto y claro sobre estas cosas, y que sea otro motivo para leer juntos la palabra de Dios en casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.